Hola a todos. Bien, el día de hoy nuestro grupo va a estar definiendo una serie de conceptos muy interesantes de la psicología social. El primer concepto, el concepto número 1, del que le vamos a hablar es percepción social. Pero para entender, primero tenemos que hablar de qué es la percepción. La percepción es la forma en que el cerebro interpreta la información que recibe a través de los sentidos, como el gusto, el olfato, el tacto. Información que recibe de su entorno, la procesa y la interpreta para darle un significado, ya sea consciente o inconsciente, de lo que hay a su alrededor. Bien, entonces tradicionalmente se pensaba que el proceso de percepción se limitaba solamente a esta parte biológica de recepción de información del medio ambiente e interpretación consciente o inconsciente. Pero debido a los avances de los autores, de muchos autores, se llegó a la conclusión de que el proceso de percepción es mucho más dinámico y funcional y que la percepción no solamente se ve afectada por los estímulos externos, sino que la disposición del organismo, el estado del organismo, es decir, del individuo que interpreta, también influye. Y es aquí donde sale el proceso o el concepto de percepción social. Entonces, dentro del concepto de percepción social se habla de que los procesos perceptuales se ven afectados por otros procesos o por otros factores que son de tipo social y cultural, no solamente del individuo en sí. Y bien, el segundo concepto del cual vamos a hablar es el de atribución. Si buscamos en Google el significado de atribuir, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Adjudicar o asignar a algo o a alguien cierta cualidad específica, característica o rasgo. Bien, este es el significado de atribuir. Y esto, cuando lo llevamos a la psicología social, ¿qué quiere decir? Bien, el proceso de atribución en psicología social va un poquito más allá. Diariamente vivimos conflictos internos cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nuestro cerebro constantemente está adelantándose y planteando hipótesis de lo que va a suceder o cómo va a ser un suceso. Cuando las cosas no salen como nosotros los esperábamos, se crea un conflicto y la atribución es este mecanismo que nosotros empleamos para poder volver a ese equilibrio. Entonces, la atribución es esa explicación que le da una persona a la conducta o el comportamiento de algo o de alguien. Les pongo un ejemplo. Tú saliste a una cita con el chico que te gusta y tú estabas esperando que él te propusiera que fueran novios, ¿cierto? Pero pasa que él no lo hace y simplemente te deja en la friendzone. Tú tenías unas expectativas que no se cumplieron, entonces tú entras en un proceso luego de atribución y tú dirás, bueno, ¿por qué él no me propuso que fuéramos novios? ¿Hay algo mal en mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no le gusto? Entonces empiezas a atribuirle a su conducta algunas razones, algunas explicaciones de por qué se comportó de esa manera. Y bien, el último concepto del cual yo les voy a hablar es el de prejuicio. Ojo con los prejuicios, muchachos. Los prejuicios son opiniones preconcebidas que tenemos de algo o de alguien, de una situación en específico, y normalmente los prejuicios son pensamientos que están mediados por el pensamiento categórico. Esto quiere decir como una clasificación que hacemos de las personas o de las cosas o ideas que tenemos categorizadas. Entonces, generalmente cuando estos juicios o cuando estas opiniones son negativas, pueden meternos en problemas como de discriminación o de rechazo, porque puede que tú tengas una idea preconcebida de lo que es X o Y persona o grupo de personas y realmente no sea así, simplemente te puede meter en problemas si tú reaccionas de manera negativa sin tener suficiente información. Los estereotipos son las percepciones sobre una persona a partir de su pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. Esto es para hombre, mujer, para niño. Esto es para mujer. Una oficina, esto es para hombres. El rosa es de mujer. En comportamiento social, la discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. Mira, esto es una caseta privada y aquí no puede entrar gente aquí que quiera vender clines ni... Sí, pero esta caseta es de mi amiga. ¿De qué amiga? Pero nosotros no vendemos nada, señor. Hemos quedado con una amiga aquí en la caseta para poder que nos diga.
Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. El autoconcepto se define como la opinión o descripción que tiene una persona de sí mismo. En otras palabras, se diría que es el concepto propio que tenga un individuo sobre su persona. Representaciones sociales. Según Danilo Delet, estas se refieren a la forma de conocimiento del sentido común. Estas permiten indagar sobre esas actividades que son socialmente aceptadas y cómo funcionan. Un ejemplo son los estereotipos, donde un concepto abstracto pasa a ser un concepto concreto, socialmente compartido. A continuación, un ejemplo. Démosle más oportunidades a los jóvenes. Ellos siempre se quejan de que no los contratan porque no tienen experiencia. No, ¿cómo se te ocurre? Todo el mundo sabe que los jóvenes son unos irresponsables. El conformismo es la actitud de una persona que acepta cualquier circunstancia, sea público o sea privado, en especial si es injusta o adversa. Entonces Aleca, dale como es. Claro que yes. La obediencia es la acción que consiste en seguir normas, leyes, reglas y comportamientos. Tarea tras tarea ando dejando, ya no quiero hacerla. Dejé ya. En la persuasión encontramos que esta busca modificar las actitudes y conductas de una persona. La influencia social impacta en las creencias, intenciones, motivaciones, actitudes y comportamientos de las personas, ya sea por una postura de poder, por reciprocidad, por gusto, por escasez o por otros aspectos. A continuación, un ejemplo. Atracción interpersonal. Este es un juicio que se le hace a la otra persona sobre su actitud, su cognición y su conducta. Este puede ir desde el polo positivo al polo negativo. Además, esta es subjetiva, ya que aunque hay variables socioculturales, también hay patrones propios de cada persona. Poder. Bueno, el sociólogo Max Weber definió el poder como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Conducta agresiva. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien. Barkowitz la define como faltar al respeto, ofender o provocar a los demás, es decir, el comportamiento que se realiza sobre una víctima. Para Schaffer, Bandura y Fesbach, que son teóricos de la agresión, el grado en que un individuo tiende a ser agresivo dependerá en gran medida del entorno social donde este individuo se haya criado.
conducta prosocial. Según Benson y otros autores, los comportamientos prosociales son los intentos de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona. Son conductas voluntarias que se adoptan para cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros. Esta conducta prosocial toma muchas formas, incluyendo las conductas de ayuda, cooperación y solidaridad. Altruismo. El altruismo se basa en los motivos o intenciones de la persona cuya finalidad es el bien del otro o de los otros. Este concepto requiere al menos 3 condiciones. La primera es la intención o motivo de beneficiar a otro u otros. La segunda es que se realice de forma voluntaria. Y la tercera es que sea de forma desinteresada, es decir, que no se dé un cálculo a corto o a largo plazo de beneficios externos. Por ejemplo, recompensas materiales que se puedan obtener de la ayuda que se brinda. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr un fin. Esto involucra una o más personas. La justicia asegura una imparcialidad constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que corresponde. Pero si estamos solitos mucho más, tini, tini, tini. Dale, miénteme a lo que tú quieras conmigo. Dime. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da entre dos personas o más. Esto se da porque tienen intereses distintos o se contradicen uno con el otro. Me dicen, te ves bien tierna. Y yo así de tierna y inocente que me veo. ¡Te puedo partir tu madre! Así que no me hagas, sino